¿Te has preguntado alguna vez cómo algunas personas logran hacer lo imposible, romper las reglas y desafiar todos los límites? Hoy nos adentramos en las historias de aquellos que, contra todo pronóstico, lograron escapar de las prisiones más seguras del mundo. No hablamos de simples fugas, sino de planes tan intrincados y audaces que parecen sacados de una película de acción. A lo largo de estos minutos, descubrirás las mentes detrás de los escapes más increíbles que pusieron en jaque a las autoridades y dejaron al mundo sin palabras. Número 1. La fuga de John Dillinger. John Dillinger es uno de los nombres más icónicos en la historia criminal de Estados Unidos. Este famoso ladrón de bancos es también conocido por su habilidad para escapar de prisiones, convirtiéndose en una leyenda. Nació en 1903 en Indianápolis y su vida criminal comenzó en 1924 con un robo fallido que lo llevó a pasar casi una década en la prisión estatal de Indiana. Sin embargo, fue durante su tiempo tras las rejas que aprendió de compañeros convictos las técnicas que lo convertirían en uno de los ladrones de bancos más exitosos de su época. Al salir de la prisión en 1933, Dillinger prometió hacer las cosas mejor y así lo hizo. En los meses siguientes asaltó 5 bancos en 4 meses. Lo que distingue a Dillinger no solo son sus crímenes, sino su habilidad para escapar de situaciones imposibles. En 1933, después de haber sido capturado por la policía y encarcelado, un grupo de amigos suyos, exconvictos que habían sido liberados previamente, lo rescataron en una operación cuidadosamente planeada. Dillinger no solo había ayudado a planear y financiar sus fugas, sino que también mostró su lealtad al sacar a sus amigos de la prisión. Tras su liberación, la pandilla continuó robando bancos en Indiana y Wisconsin antes de huir a Florida y Arizona, donde fueron arrestados nuevamente. A pesar de ser enviado a la prisión de Crown Point, una cárcel considerada a prueba de fugas, Dillinger no tardó en burlar a las autoridades. Con una navaja y un trozo de madera, talló una pistola falsa y la ennegreció con betún para zapatos. Engañó a los guardias con su ingenio, escapando una vez más. Lo más increíble fue que robó el coche del sheriff y condujo hasta Chicago, cruzando las fronteras estatales, lo que convirtió su fuga en un delito federal y atrajo la atención del FBI. Durante el siguiente año, Dillinger y su pandilla continuaron robando bancos y fueron responsables de varios asesinatos. El FBI y la policía de Indiana finalmente lograron acorralarlo gracias a la ayuda de una mujer que conocía a la novia de Dillinger. Fue en julio de 1934 cuando Dillinger intentó escapar de una emboscada del FBI afuera de un cine en Chicago. Lo mataron a tiros en un callejón mientras intentaba huir. Número 2. Clarence Anglin, John Anglin y Frank Morris. En la década de 1960, la prisión de Alcatraz, ubicada en la bahía de San Francisco, era considerada una de las cárceles más seguras y temibles de Estados Unidos. Alcatraz albergaba a algunos de los criminales más peligrosos, y sus altos muros, junto con las frías aguas que rodeaban la isla, hacían que cualquier intento de fuga fuera considerado prácticamente imposible. Sin embargo, 3 hombres, Clarence Anglin, su hermano John Anglin y Frank Morris, cambiaron esa percepción con una de las fugas más audaces de la historia. Estos 3 reclusos no eran delincuentes comunes. Durante meses, trabajaron en secreto para planificar su escape, usando las herramientas más rudimentarias que pudieron encontrar, cucharas robadas del comedor. Pacientemente, cavaron agujeros en las paredes de sus celdas, ocultando su trabajo durante el día con objetos improvisados. Pero la verdadera genialidad de su plan radicaba en su capacidad para engañar a los guardias. Crearon cabezas de papel maché que colocaron en sus camas cada noche. Las cabezas estaban tan bien hechas que los guardias no notaron nada extraño durante las rondas nocturnas. Una vez que lograron hacer un agujero lo suficientemente grande para escapar de sus celdas, los 3 hombres se colaron por los conductos de ventilación hasta llegar a un pasillo de servicios. Allí,
construyeron una balsa improvisada usando impermeables robados y otros materiales que encontraron en la prisión. La noche del 11 de junio de 1962, pusieron en marcha su plan. Abandonaron la isla de Alcatraz en su balsa casera, deslizándose en la oscuridad de la noche con la esperanza de alcanzar tierra firme. La fuga fue descubierta a la mañana siguiente, cuando los guardias encontraron las cabezas de papel maché en las camas vacías. Inmediatamente se desató una cacería masiva por los 3 fugitivos. Sin embargo, nunca se encontraron rastros definitivos de ellos. Número 3. Frank Abagnale. Frank Abagnale es uno de los estafadores más famosos del siglo XX, conocido por su capacidad para engañar a las autoridades y, sobre todo, por sus espectaculares fugas de prisión. Su vida fue retratada en la película Atrápame si puedes, pero su historia real es aún más fascinante. Abagnale comenzó su carrera criminal a una edad temprana, especializándose en fraudes, falsificación de cheques y suplantación de identidades. Se hizo pasar por piloto, médico y abogado, estafando a muchas instituciones en el proceso. Sin embargo, su habilidad para escapar de la justicia es lo que lo convierte en una leyenda. Uno de los escapes más impresionantes de Frank Abagnale ocurrió cuando estaba detenido en la cárcel del condado de Cobb, Georgia. Después de ser arrestado por falsificación de cheques, Abagnale no perdió tiempo en planificar su salida. Se las ingenió para convencer a los guardias de que él era en realidad un inspector de prisiones del FBI en una misión secreta. Lo que resulta más increíble es que los guardias cayeron en el engaño y lo dejaron caminar fuera de la cárcel como si fuera un alto funcionario. Este tipo de astucia y carisma es lo que caracterizó la carrera de Abagnale y lo convirtió en un maestro de la fuga. Pero no fue la única vez que logró escapar. En otro incidente, mientras estaba bajo custodia del FBI en un vuelo comercial, Abagnale aprovechó la oportunidad para escabullirse. Se levantó de su asiento y, con una mezcla de audacia y suerte, logró escapar a través del baño del avión, literalmente volando hacia su libertad. Estos momentos no solo revelan la astucia de Abagnale, sino también su habilidad para improvisar y sacar provecho de cualquier situación. Número 4. Assata Shakur. Assata Shakur, nacida como Joan Chesimard, es una de las figuras más controvertidas y fascinantes del siglo XX. Activista política y miembro del Ejército de Liberación Negra, su vida estuvo marcada por su lucha contra la opresión racial en Estados Unidos, pero también por su increíble fuga de prisión. Condenada por el asesinato de un policía estatal de Nueva Jersey en 1973, Assata fue sentenciada a cadena perpetua. Sin embargo, lo que la convirtió en una leyenda fue su espectacular escape de prisión en 1979. Tras ser sentenciada, Assata fue enviada al Centro Correccional para Mujeres Clinton, en Nueva Jersey, donde comenzó a planificar su fuga con la ayuda de sus aliados en el Ejército de Liberación Negra. La fuga fue un verdadero acto de precisión y coordinación. 3 de sus compañeros visitaron la prisión y, utilizando armas y dinamita, lograron tomar a 2 guardias como rehenes. Con los guardias bajo control, escaparon en una camioneta, llevándose a Assata con ellos. Nadie resultó herido y la fuga fue un éxito rotundo. Lo más impresionante de la fuga fue la rapidez y la precisión con la que se llevó a cabo. Los rehenes fueron abandonados en un estacionamiento y Assata desapareció del radar de las autoridades durante varios años. La cacería para encontrarla fue masiva y el FBI la colocó en la lista de los fugitivos más buscados. Sin embargo, Assata tenía amigos poderosos y conexiones en el extranjero. En 1984, Assata apareció en Cuba, donde se le concedió asilo político. Desde entonces ha vivido en la isla, protegida por el régimen cubano, mientras Estados Unidos ha intentado, sin éxito, extraditarla para que cumpla su condena. La historia de Assata Shakur es más que una simple fuga de prisión. Es una historia de lucha política, resistencia y supervivencia. Para muchos, es vista como una heroína, una mujer que luchó contra la opresión y logró escapar del sistema que intentaba silenciarla. Número 5.
Michel Beaujour. Michel Beaujour, conocido como el hombre de las 5 fugas, es uno de los criminales más notorios de Francia. A lo largo de su vida, intentó escapar de prisión en 6 ocasiones, logrando éxito en 5 de ellas. Sin embargo, fue su penúltima fuga, en 1985, la que realmente lo catapultó a la fama y lo convirtió en un símbolo de la audacia y la creatividad en el mundo criminal. Condenado a 18 años de prisión por delitos bancarios y tentativa de asesinato, Beaujour no perdió el tiempo en planificar su escape. A pesar de estar bajo estricta vigilancia, logró mantener contacto con su esposa Nadine, quien fue clave en su fuga. Nadine, decidida a liberar a su marido, comenzó a tomar lecciones de vuelo para obtener su licencia de piloto de helicópteros. Se convirtió en una clienta regular de una empresa de alquiler de helicópteros en París y siempre pagaba en efectivo, lo que debería haber levantado sospechas, pero nadie se percató de su plan. Número 6. Joaquín El Chapo Guzmán. Joaquín El Chapo Guzmán es uno de los narcotraficantes más infames de la historia moderna, y su capacidad para escapar de las prisiones más seguras de México lo ha convertido en una figura legendaria. El líder del cartel de Sinaloa, conocido por su brutalidad y su vasto imperio de narcotráfico, también es famoso por sus 2 fugas espectaculares, que lo consolidaron como el rey de las fugas. El Chapo fue arrestado por primera vez en 1993 y sentenciado a más de 20 años de prisión por tráfico de drogas y otros delitos. Sin embargo, en 2001 realizó su primera fuga. ¿Cómo lo hizo? La respuesta es clásica de El Chapo: sobornos. Logró corromper a los guardias de la prisión, quienes facilitaron su escape al permitirle ocultarse en un carrito de lavandería. De esta forma, el narcotraficante simplemente salió de la prisión sin ser detectado. Durante 13 años, El Chapo continuó dirigiendo su imperio criminal desde la clandestinidad, mientras el gobierno mexicano lo buscaba incansablemente. La segunda fuga, ocurrida en 2015, es aún más impresionante y sofisticada. El Chapo había sido recapturado en 2014 y enviado a una prisión de máxima seguridad, la misma donde ya había escapado en el pasado. Esta vez, sin embargo, sus cómplices idearon un plan que parecía imposible: cavar un túnel de 1,5 kilómetros que llegaba directamente a su celda. Número 7. Redouane Faid. Redouane Faid es un hombre cuya vida criminal parece estar inspirada en un guión de película de acción. Durante las décadas de 1990 y 2000, este delincuente francés lideró una banda criminal que aterrorizó París con una serie de robos violentos. Sin embargo, lo que realmente lo colocó en el radar de la leyenda fue su capacidad para escapar de la justicia no una, sino varias veces. La primera vez que Faid llamó la atención de las autoridades fue en 1997, cuando fue arrestado por una serie de robos. Pero, en lugar de cumplir su condena, Faid logró escapar de la prisión en una fuga audaz. Huyó a Suiza y posteriormente a los territorios palestinos, donde se disfrazó de judío ortodoxo y aprendió hebreo para pasar desapercibido. Esta habilidad camaleónica le permitió evadir a las autoridades durante varios años, hasta que finalmente fue arrestado en 1998. Su estancia en prisión, sin embargo, fue breve. En 2010, Faid volvió a fugarse, esta vez utilizando explosivos para derribar 5 puertas dentro de la prisión. Durante su huida, tomó como rehenes a 4 guardias y logró escapar en un coche, dejando a las autoridades francesas en estado de shock. Su habilidad para planificar y ejecutar estas fugas lo convirtió en una figura temida y admirada en el mundo criminal. Número 8. Claudinho da Silva. Claudinho da Silva, un narcotraficante brasileño, protagonizó una de las fugas más surrealistas y creativas de la historia reciente. En 2019, mientras cumplía una condena de 73 años en una prisión de máxima seguridad en Brasil por tráfico de drogas, da Silva decidió que no iba a quedarse tras las rejas. Sin embargo, su método de escape no fue el típico túnel o una fuga violenta. En cambio, eligió una estrategia que sorprendió a todos: el disfraz. Durante una visita de su hija de 19 años,
Da Silva ideó un plan ingenioso. Su hija le llevó una máscara de silicona, una peluca de cabello largo y negro y una camiseta juvenil con motivos adolescentes. El plan era simple, pero audaz. Da Silva se disfrazaría de su hija, intercambiarían lugares, y él caminaría fuera de la prisión mientras su hija quedaba en su celda. Da Silva se puso el disfraz y se preparó para el momento de la verdad. Logró pasar varios controles de seguridad, caminando con la cabeza agachada y evitando el contacto visual con los guardias. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de lograrlo, uno de los guardias se dio cuenta de que algo no estaba bien. Aunque el disfraz era convincente, la nerviosidad de Da Silva lo delató. Los guardias lo detuvieron y tras revisar la situación, lo obligaron a quitarse el disfraz. El momento fue capturado en video y las imágenes de Da Silva quitándose la máscara de silicona rápidamente se viralizaron en todo el mundo, convirtiendo su intento de fuga en un espectáculo mediático. Número 9. Zdzisław Najmrocki. Zdzisław Najmrocki es un nombre que resuena con notoriedad en Polonia, siendo uno de los criminales más legendarios y audaces que el país haya visto. A menudo comparado con Robin Hood, Najmrocki es recordado por su habilidad para escapar de la justicia y por sus increíbles 29 fugas exitosas de la policía y las prisiones. Conocido como el Rey de los Ladrones, fue responsable de múltiples robos de coches de lujo durante la era comunista en Polonia, ganándose una reputación como un maestro de la evasión. Najmrocki comenzó su carrera criminal a los 20 años y su primera fuga ocurrió cuando aún era un joven delincuente. Mientras era transportado en tren hacia Varsovia para ser juzgado, logró convencer a los guardias de que lo dejaran beber cerveza con ellos. Aprovechando el descuido de los guardias, Najmrocki saltó por una ventanilla del tren y desapareció en la oscuridad, marcando el comienzo de una vida dedicada a las fugas y los robos. Su audacia y capacidad para aprovechar cualquier oportunidad lo hicieron temido y admirado a partes iguales. Número 10. Richard Matt. Richard Matt fue un asesino convicto que, junto con David Sweat, protagonizó una de las fugas de prisión más famosas de la historia reciente. La fuga, que tuvo lugar en 2015, atrajo la atención de los medios internacionales y mantuvo en vilo a todo el estado de Nueva York. La historia de su escape se comparó con la famosa película Sueños de fuga, cadena perpetua, debido a la planificación meticulosa y la duración del túnel que cavaron. Matt y Sweat estaban recluidos en la prisión de Clinton, una de las cárceles de máxima seguridad más notorias de Nueva York. Ambos hombres habían sido condenados por asesinato, y su plan de escape fue una combinación de paciencia, ingenio y apoyo externo. Durante meses, trabajaron en secreto para cavar un túnel de 150 metros de largo, utilizando herramientas que obtuvieron gracias a la ayuda de una trabajadora de la prisión que al parecer había sido seducida por ellos. El túnel, que conectaba su celda con el exterior, pasaba por una serie de conductos de ventilación y tuberías subterráneas, y finalmente desembocaba en una zona fuera de los muros de la prisión. El 6 de junio de 2015, Matt y Sweat lograron escapar de la prisión, dejando atrás una nota que decía: «Ten un buen día». La fuga fue descubierta la mañana siguiente, cuando los guardias encontraron las celdas vacías y el túnel que habían excavado. Inmediatamente, se lanzó una operación masiva para capturar a los dos fugitivos, que involucró a miles de agentes de las fuerzas del orden y a helicópteros que patrullaban desde el aire. Número 11. Richard Lee McNair. Richard Lee McNair es otro de los maestros de la fuga, y su capacidad para escapar de la prisión no tiene comparación. Lo más impresionante de McNair es que logró escapar de 3 prisiones diferentes utilizando métodos tan ingeniosos como audaces. Su historia de fugas es un testimonio de su astucia y su capacidad para improvisar en situaciones extremas. La primera fuga de McNair ocurrió en 1987, mientras cumplía una sentencia por un robo que resultó en el asesinato de un hombre. Mientras era interrogado en una estación de policía, McNair aprovechó un descuido de los oficiales para liberarse de las esposas utilizando bálsamo labial, lo que le permitió escurrirse de las esposas sin que los oficiales se dieran cuenta. Corrió hacia la libertad, pero fue capturado poco tiempo después. Su segunda fuga, ocurrida en 1992, fue aún más impresionante.
Esta vez, McNair simplemente se arrastró a través de un conducto de ventilación en la prisión, logrando escapar sin ser visto. Pero su tercera fuga, en 2006, fue la más espectacular de todas y la que lo convirtió en una leyenda de las fugas. Número 12. Yoshi Shiratori. Yoshi Shiratori es uno de los nombres más fascinantes de la historia criminal japonesa. Entre 1936 y 1948, Shiratori se escapó de prisión en 4 ocasiones, lo que lo convirtió en una figura legendaria en Japón. Su historia no es solo un testimonio de su ingenio y habilidad, sino también de su capacidad para sobrevivir en las condiciones más extremas. Shiratori fue condenado por asesinato y robo, lo que lo llevó a ser encarcelado en la prisión de Aomori en 1936. A pesar de las estrictas medidas de seguridad, Yoshi pasaba sus días observando las rutinas de los guardias y buscando debilidades en el sistema. Después de meses de estudio meticuloso, implementó su plan de escape. Utilizando un alambre que había encontrado en su celda, abrió la cerradura de la puerta y escapó a través de un tragaluz agrietado. Estuvo libre durante 3 días antes de ser capturado nuevamente tras robar suministros en un hospital. Después de su recaptura, fue enviado a la prisión de Akita en 1942, un lugar diseñado para ser a prueba de fugas. Las celdas eran particularmente difíciles de evadir, con paredes altas y sin puntos de apoyo. Pero Yoshi no se desanimó. Poco a poco, fue debilitando los barrotes de la ventana de su celda, utilizando la corrosión natural de la humedad para aflojarlos cada noche. Después de meses de arduo trabajo, finalmente logró su segundo escape. Sin embargo, al encontrarse en libertad, cometió un error al confiar en un antiguo guardia de la prisión para obtener ayuda, quien lo traicionó, entregándolo nuevamente a las autoridades. Número 13. Pascal Payet. Pascal Payet es uno de los criminales franceses más conocidos por sus espectaculares fugas de prisión, todas ellas con la ayuda de helicópteros. A lo largo de su vida delictiva, Payet ha protagonizado 3 fugas usando esta peculiar técnica, lo que le ha valido una reputación legendaria en el mundo criminal. Su historia es una mezcla de planificación meticulosa, audacia y el uso de métodos de escape dignos de una película de acción. Payet fue condenado inicialmente a 30 años de prisión por un asalto a un furgón de seguridad en 1997, un robo que terminó con la muerte de una persona. Sin embargo, su encarcelamiento no lo detuvo y comenzó a planear su fuga desde el momento en que ingresó a la prisión. En 2001, organizó su primer escape. La fuga fue digna de una película. Payet y sus cómplices secuestraron un helicóptero y volaron directamente hasta el patio de la prisión, donde Payet y otros reclusos lo abordaron y escaparon sin dejar rastro. Número 14. Willie Sutton. Willie Sutton es uno de los ladrones de bancos más famosos de Estados Unidos, no solo por los millones de dólares que robó a lo largo de su carrera criminal, sino por su habilidad para escapar de las prisiones más seguras del país. Sutton, apodado Willie el Zorro debido a su astucia y su capacidad para evadir la captura, pasó más de la mitad de su vida adulta tras las rejas. Sin embargo, durante ese tiempo, logró escapar en 3 ocasiones, cada una más audaz que la anterior. La primera fuga de Sutton ocurrió en 1932, después de haber sido encarcelado por 30 años en una prisión de alta seguridad en Pensilvania. Durante su primer año de reclusión, Sutton y un grupo de cómplices planearon su escape. Usaron una pistola de contrabando para tomar como rehén a uno de los guardias, lo que les permitió acceder a una escalera de 45 pies. Con ella, lograron escalar los muros de la prisión y escapar en la oscuridad de la noche. La fuga fue un éxito total, y Sutton permaneció libre durante varios años antes de ser capturado nuevamente. En 1934, tras ser arrestado por otro delito, Sutton fue sentenciado a entre 25 y 50 años en una prisión de máxima seguridad en Pensilvania. Esta vez, su plan de escape fue aún más elaborado.
Junto con otros 11 reclusos, cavaron un túnel que los llevó fuera de la prisión. Número 15. Alfred George Hines. Alfred George Hines, también conocido como el Houdini británico, es famoso por sus audaces fugas de prisión que dejaron perplejas a las autoridades de Reino Unido durante la década de 1950. Hines, quien fue condenado por un robo a mano armada, protagonizó 3 fugas de prisiones de máxima seguridad, lo que lo convirtió en una figura mítica en la historia criminal británica. La primera fuga de Hines ocurrió en 1953, cuando fue condenado a 12 años de prisión en la cárcel de Nottingham. Mientras cumplía su sentencia, Hines empezó a planificar su escape. Después de meses observando el patrón de vigilancia, logró evadir a los guardias y trepó por un muro de más de 6 metros de altura utilizando un cable improvisado. Lo increíble es que Hines pasó 248 días como fugitivo antes de ser arrestado nuevamente en 1956. Sin embargo, su recaptura no detuvo a Hines, quien pronto planeó otra audaz fuga. Durante una comparecencia en el tribunal, aprovechó un momento en el que los guardias lo estaban llevando al baño. Mientras lo acompañaban, logró empujar a los guardias hacia el interior del baño, cerrar la puerta y bloquearla desde el exterior con un candado que había logrado ocultar. Una vez más, escapó y pasó varios meses como fugitivo antes de ser detenido en el aeropuerto de Londres, justo cuando estaba a punto de abordar un vuelo hacia el extranjero. Número 16. Stephen Hottie Russell. Stephen Hottie Russell, también conocido como King Kong, es un estafador estadounidense cuyas habilidades para escapar de prisión y engañar a las autoridades lo han convertido en una figura legendaria en el mundo criminal. Su vida ha sido tan increíble que incluso fue inmortalizada en la película I Love You, Philip Morris, protagonizada por Jim Carrey, que narra algunas de sus fugas más audaces. Lo que hace que Russell sea único no es solo su habilidad para escapar de las prisiones más seguras, sino también su extraordinaria capacidad para asumir múltiples identidades y engañar a todos a su alrededor. Russell comenzó su carrera como estafador en los años 80, falsificando cheques y utilizando identidades falsas para robar grandes cantidades de dinero de empresas y bancos. Fue arrestado en varias ocasiones, pero siempre encontró una manera de escapar de la custodia. En una de sus primeras fugas, fingió un ataque cardíaco para ser trasladado a un hospital. Una vez allí, hizo una llamada telefónica haciéndose pasar por un agente del FBI y logró convencer al personal del hospital de que lo dejaran en libertad. Número 17. Ted Bundy. Ted Bundy es uno de los asesinos en serie más infames de la historia, conocido no solo por los atroces crímenes que cometió, sino también por su capacidad para escapar de la justicia en más de una ocasión. Durante la década de los 70, Bundy aterrorizó a los Estados Unidos, cometiendo una serie de asesinatos brutales. Sin embargo, lo que lo hace aún más sorprendente es que logró escapar de la custodia policial en 2 ocasiones, burlando a las autoridades y continuando su racha de crímenes. La primera fuga de Bundy ocurrió en 1977, cuando estaba siendo juzgado por asesinato en Colorado. Bundy, quien era extremadamente astuto y carismático, había decidido ejercer como su propio abogado, lo que le otorgó ciertos privilegios en la corte, como el acceso a la biblioteca jurídica. Durante una audiencia, Bundy aprovechó un receso para visitar la biblioteca sin estar esposado. Fue entonces cuando vio su oportunidad. Subió a una ventana del segundo piso de la biblioteca, la abrió y saltó al suelo desde más de 10 pies de altura. A pesar de haber sufrido lesiones menores por la caída, Bundy logró huir. Después de su fuga, Bundy vagó por las montañas durante 6 días, robando un coche para intentar escapar más lejos. Sin embargo, fue capturado nuevamente después de que la policía notara que su coche estaba zigzagueando por la carretera. Aunque fue recapturado, Bundy no tardó mucho en planificar su segunda fuga. Número 18. Attila Ambrus. Attila Ambrus, también conocido como el bandido whisky, es uno de los criminales más famosos de Hungría,
conocido por su estilo peculiar de cometer robos y, por supuesto, por su capacidad para escapar de las autoridades. La historia de Ambrus no solo está llena de robos a bancos, sino también de una fuga que dejó en shock a las fuerzas del orden húngaras. Este exjugador de hockey y criminal se ganó el apodo de bandido whisky debido a su costumbre de beber una copa de whisky antes de cometer un robo. Su carrera criminal fue tan increíble que su vida fue inmortalizada en libros y películas. Ambrus nació en Rumanía, pero más tarde se mudó a Hungría, donde empezó a involucrarse en actividades delictivas a principios de la década de 1990. Su principal objetivo eran los bancos y las oficinas de correos, que robaba utilizando métodos rápidos y precisos. Se convirtió en una especie de héroe popular, ya que a menudo lograba burlar a la policía de maneras ingeniosas. Sin embargo, fue arrestado en 1999 después de una serie de robos que lo colocaron en la lista de los criminales más buscados de Hungría.